La viruela del mono. ¿Te suena? ¿Sabías que ya existió hace muchos años? ¿Escuchaste el aviso que dio la OMS? Acompáñanos, te lo contamos todo aquí, en el Gen Sapo. Hola amigos del Gen Sapo, bienvenidos una vez más a otro episodio por aquí. Un episodio de miércoles, porque se estrenan los miércoles. Y hoy vamos a hablar de un tema que se volvió ciertamente tendencia en redes, de alguna manera. Ya que hablamos del tema de la viruela del mono, ¿no? Pero antes de ir ya con el tema principal, antes de ir de lleno a la información, como siempre estamos en presencia de un amigo que siempre me apoya. Garicito, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando esta semana? Terrible, estos climas. Eso te iba a preguntar, ¿qué piensas del cambio climático ahorita? Mira, mi tema de tesis es tolerancia. Y yo también estoy tolerando porque toleramos las bacterias y yo. Te digo, pero, o sea, en tu entorno laboral, digámoslo así, en tu entorno laboral, ¿estás cómodo con el ambiente? ¿Está tranquilito? Bueno, en ese caso, pues es amortiguador, ¿no? Uh-huh. Es el buffer de la solución. Ya. Bueno, la vez pasada me escribiste, la última vez que me escribiste, me dijiste, ¿cuándo otro podcast? La gente lo pide. Ah, sí. Y quería preguntarte eso. ¿Qué dicen tus amigos El del podcast? pueblo de la... ¿Qué mencionan tus amigos del podcast? O sea, ¿qué les gusta del podcast en sí? No, les parece algo interesante, ¿no? Que se traten porque aún siguen con el concepto que microbiología son puntos, Son puntos, ya. puntos básicos, ¿no? Pero en Claro. realidad nuestra carrera pues se abarca todo. Mira, ahorita vamos a hablar de virología. Claro, No quizás ahondando con los fundamentos o la parte fisiológica o genética, pero sí nos forman para eso, ¿no? claro. Para saber discriminar y distinguir una de otras cosas. Uh-huh. Pero también lo otro es las aplicaciones, ¿no? Que hemos estado hablando de la fermentación, de la actividad PGP. Hemos hablado de eso, hemos hablado de los probióticos, hablamos por ahí ligeramente de alcohol, de yogur, ¿no? De cosas que se derivan de las fermentaciones, como dices tú. Pero bueno, está bien, ¿no? Que a la gente le guste, más bien, ya que estamos hablando de eso, a la gente, a los amigos que te conocen, que compartan la información, porque justamente para eso está hecho la ciencia, ¿no? Para eso está haciendo este espacio, para hacer divulgación científica más que todo. Bien, ¿y qué tanto sabes del tema que hablaremos hoy, amigo? La viruela del mono, del O sea, simio. de manera general, ¿qué has escuchado? Algo que te haya sonado, para ya después entrar más a lo más específico, ¿no? De manera general, no he ahondado mucho, la verdad, en las redes sociales. Lo que sí he escuchado, ¿no? De que las alertas sanitarias y no sé qué, pero... ¿Es la primera vez que escuchas la viruela del mono? cuando hubo el COVID, pues, ¿no? Uh-huh. Estuvo presente esa... Pero luego... Pero antes de eso no. No, Yo había escuchado la viruela del mono hace muchos años, pero como era pues un niño que no conocía mucho de ciencia, no sabía si era cierta o no, ¿no? La viruela humana, pues sí. La viruela humana sí, ¿no? Pero del mono... A mí no me ha dado viruela, por ejemplo, porque he tenido pues todas mis vacunas y todo eso, ¿no? Uh-huh. Que por cierto, más adelante y al final de esta parte voy a contarles una anécdota de un familiar mío que lo sufrió, lo padeció de mayor. Debe ser doloroso, ¿no? Sí, y ya lo vamos a contar más adelante. Pero bueno, para la gente que no está muy enterada y no está mucho en redes, o lo ha visto en la televisión tal vez, el tema de la viruela del mono está, o bueno, que se ha presentado, y bueno, no puedo decirlo que se ha presentado recientemente en África, sino que se ha presentado ya durante mucho tiempo en África, específicamente en la República del Congo, y que es una enfermedad que la OMS ahora, y de hecho una vez más anterior a esta, lo decretó como alerta. Entonces, ellos le rebautizaron a esta viruela como la Mpox, que no sé si os las encontraba así. Entonces, el pasado miércoles la Organización Mundial de Salud declara esta enfermedad ya como emergencia internacional. Y es la segunda vez que, como ya dije, lo menciona como alerta máxima la OMS. Pero ya para África es la octava de la historia, es el octavo rebrote de la historia del virus. Ahora, la decisión ha sido tan tajante justamente por las condiciones que ha presentado este virus ya en el entorno africano, ¿no? En toda la parte de África y los países colindantes a la República Democrática del Congo. En este caso estamos hablando de, a ver si lo encuentro por aquí,
Uganda, Kenia y Ruanda son los países que ahora se están extendiendo, parece, la enfermedad, que son los países vecinos, ¿no? Ahora, hay muchos factores o muchos datos estadísticos que ha dado en este caso los Centros Africanos para el Control y Prevención de Enfermedades, que ya ha reportado 15.000 casos de gente que ha salido positivo, pero 461 muertos por este virus en lo que torna todo este año, ¿no? Todavía en lo que va del año. Lo que más les impacta es que no afecta solamente a adultos. Anteriormente, hasta donde se sabe, afectaba a personas adultas, pero ahora el foco está centrado en niños y mujeres embarazadas. Ahora, un porcentaje de mortalidad, por así decirlo, es del 3% de la población. Es decir, de 100 personas que dan positivo, 3 personas mueren. Así lo han decretado. Sin embargo, de 100 niños, el 62% de ellos muere. Y estamos hablando de un rango entre los 0 y los 15 años. Eso es lo que está alertando a la población, en este caso de África, y a la OMS, ¿no? Entonces, algo muy curioso que también lo leí es que esta enfermedad anteriormente se contagiaba por relaciones sexuales y específicamente por relaciones sexuales, digámoslo así, entre dos hombres, o sea, una relación homosexual, ¿no? Entonces, no lo bajen este video, por favor, YouTube, estamos hablando de información. Entonces, anteriormente estaba así, pero ahora no se sabe exactamente la forma de propagación, si es por contacto, ¿sí? Entonces, en eso está la investigación de la OMS, ¿no? Y bueno, eso básicamente es el resumen de la información que nos brinda la OMS, porque se está dando, cuál es el porcentaje de casos, etcétera, que ha sido detectados ya en esta parte de África. Y posteriormente a ellos viene un montón de terminologías, ¿no? De dónde proviene, etcétera. Entonces, para partir de ello, yo quisiera que la gente, bueno, si no lo sabe, ahora lo va a conocer, si ha conocido el término viruela, ¿no? En el término coloquial. Oye, a tu hijo le dio viruela. A mi sobrino le dio viruela. Medio pepeada, digo, peperas, Ah, peperas, ya. papel. Hoy día estás un poco de sueño, ¿eh? Sí, ya está. La Este, papera fue horrible por acá. Sí, la inflamación, no, por la ejemplo, verdad, la no. papera, ¿no? O sea, Pero ahora, eso no es virus. Bueno, eso nos lleva a una cosa muy característica del niño, que es como que se relaciona con todos los niños, está en contacto constante con otros niños. Y ese tema de hacinamiento en los colegios, las iniciales, ¿no? Más que todas las primarias. Es donde se da estas enfermedades, pues la papera, la viruela. Y eso que la viruela está erradicada supuestamente. Pero casitos esporádicos de 1 o 2 niños que a veces sale al año, ¿no? Digámoslo así. En algunas localidades hay. O sea, está erradicado, pero hay. Entonces, y a ese brote generalmente se da por que los niños están así, en contacto con otros niños, ¿no? Y no tienen tal vez ese cuidado, ¿no? Igual que como tú dices, las paperas o el resfriado común, qué sé yo, ¿no? Que hay mucho en niños. Y bueno, en eso también se basa, o eso básicamente es la descripción también de la viruela, que es como una enfermedad, una erupción en la piel, ¿no? Que le da generalmente a menores, a los niños. Ahora, en hombres, por así decirlo, esta enfermedad ya ha sido detectada pues miles de años atrás, o sea, ya se ha hablado de viruela como tal. Reportes así como, digamos, lo voy a poner como ejemplo porque eso es lo último que yo leí de la antigua Grecia. Ya había reportes acerca de la viruela. Entonces, hace miles de años ya se hablaba de viruela, ¿no? Como tal. Los malestares son fiebre alta, malestar general, la aparición de una erupción cutánea con las pústulas que había mencionado. Y anteriormente tenía altas tasas de mortalidad. Y los que sobrevivían tenían cicatrices, ¿no? Básicamente. Bien, ahora sí, tú que sabes, amigo de la viruela, pues, coméntame. bueno, O lo voy a poner algo más fácil. ¿Te acuerdas la historia que nosotros llevamos o sea, ¿te acuerdas la parte de la historia de Jenner. que llevamos en microbiología? Claro, pues sí fue el personaje que me tocó exponer. Hasta ahorita me acuerdo. Me acuerdo que la profe me decía, habla más fuerte, no se escucha.
¿Qué recuerdas de eso? Tú que lo has expuesto. Que le estudié. Ujú, Jenner te van a llamar mis consecuentes. Este, bueno, el tema de Jenner fue ahí, es que creo que era justo, de vuelta ya no me acuerdo qué enfermedad había, pero sucedía de que Jenner tuvo la observación, ujú. ¿no? Que, por ejemplo, creo que habían erupciones, ¿no? En la piel, creo que era de la viruela, ¿no? Sí, o sea, claro, o Pero sea, la el viruela. tema era que esa parte, digamos, porque quedas una cicatriz, se queda ya, digamos, estéticamente feo, Ujú, bueno, en esa época lo decían así, eh, pero se veían que las que ordeñaban las vacas no tenían esas características. Entonces le dio la curiosidad a Jenner, observó eso y fue cuando encontró, pues, ¿no? Que a partir de las costritas, bueno, que de las que estaban ordeñando, inoculó un niño, ¿no? ujú. Y ahí fue como se hizo como una respuesta inmunológica. De hecho, ahorita que lo mencionas, se conocía un método, se conocía un método para contrarrestar, de alguna manera se conocía un método, Pero que era la eso, aspiración de las ajá, costras. eso ya era sabido, ¿no? Sí, ajá, ya se sabía que, ¿no? Pero lo que pasa con este señor, con Eduardo Jenner, le diremos, Edward Jenner, desarrolló una manera distinta de inocular estas pústulas en sí de la vaca. O sea, la vaca tiene, vamos a ir en orden. La vaca tiene, en la historia que comenta aquí mi amigo, la vaca tiene una enfermedad que se llama igual, o sea, es una viruela, es un tipo de viruela, pero que le da a las vacas, ¿no? Y esta viruela no afecta al hombre como tal. Sin embargo, las lecheras sí presentaban ciertas cicatrices en las manos, pero no en el resto del cuerpo. Entonces, a eso es lo que le llamó la atención a Edward Jenner. Entonces, una vez que él detectó esto, ¿no? Con su mirada científica, dijo, pues, ¿no? Voy a hacer pruebas con un niño, como tú dices, y le inoculó las costras. Pero también se dio cuenta que con la pústula servía. Ahora, la pústula, cómo lo inoculó, por así decirlo? Utilizó indumentaria pues antigua, ¿no? Que no existían las vacunas, pues, como ahora. Hizo lesiones en el tejido, en la piel, y les agregaba la pústula Digamos de que la como vaca. que agregaba o hacía intencionalmente, ¿no? Agregar ese Intencionalmente, microorganismo para ajá. que haya una respuesta propia en nuestro organismo. Sí, Y justo vacuna, la curiosidad que veía ahí era que vacuna viene justo de la vaca, güey, ¿no? claro, o sea, Que fue por ahí eso, ese. por eso es que algunos consideran que el término vacuna no está muy bien empleado porque simplemente fue algo eh, accidental, ¿no? Como hoy, de la vaca, salió de la vaca, vacuna. Pero en realidad, bueno, hay muchos términos ahora, ¿no? Inyecciones, etcétera. Pero de ahí surgió. Y justamente como de ahí surgió, empezaron a implementar nuevos métodos de administración de medicamentos, ¿no? Justamente él fue uno de los pioneros y por eso es que es muy interesante que a partir de él surgieran, como se dice, organizaciones que ya se dedicaran a ir directamente a la enfermedad, ¿no? Y de esa manera, pues en 1980 aproximadamente se erradicó, de hecho, la OMS ya lo dijo, ya no hay viruela. O sea, endémicamente ya no hay, ni pandémicamente, ni endémicamente, ni ningún tipo hay la viruela, dice, ¿no? Eso es lo que decretó en 1980, pero ya eso pasó mucho después. Pero antes de que pase eso, tuvieron que pasar muchos acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, el último brote que se encontró como último caso fue en Somalia, en el 77. Y ya para el 1980 se erradicó. Es muy interesante. Esa historia es compleja. La gente que quiere ir a buscarlo, hay un librito que creo que está en PDF. Lo pueden buscar, se llama Cazadores de Microbios. Y hay una historia que menciona. Cuidado. Hay una historia y hay un conjunto de historias que hablan de pioneros, de precursores en ese caso, de científicos que han ido ideando un montón de cosas y experimentando con muchas otras, y de las cuales ahora nos llevan a la medicina moderna, la microbiología moderna, etcétera, ¿no?
Bien, es todo con respecto a la viruela. Entonces, para que le tengan en cuenta, hay en este caso la viruela de la vaca hasta el momento que hemos sabido, la viruela del hombre, que con la viruela de la vaca le hemos podido contrarrestar de alguna manera y tener anticuerpos contra la viruela del ser humano, ¿no? Y en 1958 surge el primer caso de viruela del mono en la República Democrática del Congo. La viruela del mono le han puesto monkeypox, que es una enfermedad, en este caso zoonótica. Nuevamente repito, para los que no saben qué es una zoonotia, es básicamente la enfermedad, es como una enfermedad cruzada, que es cuando el animal contagia de alguna manera al hombre, ¿no? Puede ser ya sea por vectores, como ejemplo una pulga, ¿no? Puede ser un vector que transmite la enfermedad, o directamente, o por aerosoles, ¿no? Que básicamente se esparcen tal vez por las heces o qué sé yo, en el ambiente. Entonces, a eso se refiere zoonótica, una enfermedad zoonótica. Entonces, en 1958 se detecta el primer brote. Pero hay algo muy curioso que estaba leyendo, que era de colonias de monos mantenidas para investigación. O sea, básicamente los monos estaban en cautiverio para investigarlos, para observarlos, y algún mono pues tuvo ese brote y nos contagió. Y de ahí parte todo. Como las historias, ¿no? De dónde viene el SIDA, de dónde viene un montón de enfermedades, ¿no? De los El animales. mono dramático. Y también hay una cosa muy interesante que justo me he puesto a pensar antes de que vengas, porque no, estaba repasando el material. Y digo, de repente eso también es un acontecimiento de que el hombre pues cada vez entra más y más a ecosistemas que no conocemos, ¿no? Y que de alguna forma pues salen enfermedades que no conocemos. Entonces, como por ejemplo, una vez un profesor, no sé si fue un profesor, me contó que como el virus no es un microorganismo que puedas erradicar completamente, el virus puede estar en el ambiente, puede estar cristalizado, ¿no? El virus es una molécula. Es una molécula, entonces al final de ciertos fósiles, por ejemplo, se han descubierto ya microorganismos, bueno, en este caso virus también, dentro de los fósiles, no sé si inactivos, activos, no recuerdo bien, pero sí nos comentó una vez. Entonces quiere decir que durante millones de años estos ya nos acompañan y que se pueden mantener, pues, ¿no? O sea, pueden mantenerse en un fósil y quién sabe que en unos millones de años luego nosotros lo descubrimos y puede ser una enfermedad que no A podemos ver, para que controlar, sea ¿no? un virus activo desde un fósil, tenemos que también pensar quién es su receptor, pues, ¿no? Ujú. La célula diana. Ahora, esas células dianas son similares a las que están ahora en los organismos, en el humano. Mm, Entonces, es probable que estén, ¿no? Porque el material genético quizás puede Como el mantenerse, material genético es hereditario, entonces, pero claro. el tema es la activación, pues, ¿no? Mm, Porque nosotros también tenemos, pero están inactivos, claro. ¿no? Y por eso si nos tuviéramos constantemente enfermos. Y la respuesta inmunológica es la que también hace que esta respuesta se mantenga, ¿no? En actividad inactiva. Ujú. Justamente eso que dices tú, por ejemplo, del material genético, la viruela del hombre es una de ADN, a lo mismo que la viruela del mono, pero ya lo vamos a mencionar también. Este, y lo que he estado viendo es que, por ejemplo, la viruela, el virus que tiene ADN como tal, en este caso bicatenario, ¿no? De doble cadena, es más estable su ADN, su material genético. Entonces, al ser más estable, sufre menos mutaciones. Y al sufrir menos mutaciones, tiene cierta persistencia en el ser humano. Porque en algunas ocasiones puede ser latente, ¿no? Pero por otro lado, el científico o un científico X que esté estudiando con el tema de virus, le es más fácil su identificación. Y al ser más fácil su identificación, también su forma de erradicar, ¿me entiendes? O sea, hay ciertos pros y contras de cómo está presente el material genético en el virus, en este caso, ¿no? Para poder erradicarlo. Eso es lo que también estaba. Y eso, mira, tantos años en la U que no, que hay cosas que recién la averiguan, ¿no? Y está interesante. Entonces, cosa contraria que pasa con el ARN, que sufre muchas mutaciones, ¿no? O sea, el virus con ARN puede sufrir muchas mutaciones. Es el caso de la gripe. De muchas, muchas mutaciones. En fin, ahora sí, manito, ¿de qué familia o de dónde puedes decir tú que proviene? Vamos a un punto ya más profundo del virus. ¿Qué me puedes decir más del virus? La familia de los Miraflores. Hoy nada, el Maduro sale, ¿no? ¿Qué? Nada sale ese Maduro de presidencia. De la nada mete el tema. Próximamente hablaremos de Maduro. Sí, sí.
Ya. Ya. Ahí debe llegar el virus. Ya, pero, Ya. o sea, como tal, por ejemplo, Ya, el nombre científico partamos, ¿no? ok, Es decir, me estamos gusta. hablando de una manera que se puede entender. Igual que el COVID, pues no es. El COVID se refiere a la enfermedad, Ujú. pero Ah, el pues agente, pues claro, era el claro. virus, no el El SARS. COVID es enfermedad y el virus es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, a veces siempre hay esa manera de El nombre del confundir COVID, del virus del COVID, que era el SARS-CoV, ¿no? SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso también sucede cuando estudiamos el VIH, Ujú. lo confunde con SIDA. El SIDA ya es la enfermedad y el VIH es el agente, Claro, digamos, que desarrolla, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, en este caso es el acá lo tengo, ortopoxvirus. Ortopoxvirus. Claro, ortopoxvirus. Ujú. Este, lo curioso es una molécula, pues, ¿no? También ahí vamos a partir desde las definiciones, un microorganismo, justo el término micro es porque se mide en micras, ¿no? De ahí también hablamos de la nanotecnología, ¿no? Aunque también una cosita que podemos indicar tal vez a la gente que de repente nos ve de otra carrera, ¿no? Es bien sabido que el virus para cierta población de científicos es una cosa y el virus para nosotros es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, para la medicina sí es un ser vivo, por ejemplo. Pero Es para que nosotros es el como, no problema es es un que ser para que vivo. sea un ser vivo tiene que ser el producir su propia energía. Claro. Y el virus no tiene digamos, un mitocondria, ¿no? O un cloroplasto, ¿no? En caso de las algas. Entonces, Creo que una vez una profesora me dijo que es como un parásito, genético, algunos lo definen como parásito intragenético, algo así. intragenético, algo así, ¿no? Pero incluso el término parásito ya le está dando una característica de que es un ser vivo. Claro. Por eso incluso hasta se limita a eso, se dice una molécula. Así como una proteína. Una proteína no simplemente es así, sino que bien sabemos que hay unas estructuras primarias, secundarias, terciarias y la cuaternaria, y eso conforma una proteína. Entonces, un conjunto bien complejo, como por ejemplo las pectonas, es una molécula, Ujú. ¿no? No vamos a decir que es un ser vivo. Claro. Entonces, algo así sucede con eso. Solamente que, digamos que los virus, lo curioso es como si fueran unos robots, ¿no? Porque tienen receptores especiales para ciertas dianas. Diana es una célula, por ejemplo, en el SARS-CoV-2, la diana fue los pulmones, ¿no? Luego hubo una variación genética, ¿no? Y lo que hizo es que se pueda desarrollar para otras células. Por eso habían pacientes con problemas en el Claro, ah, colon, ya. en el estómago, Claro, por ¿no? ejemplo, vamos a hacer tal vez un ejemplo más sencillo, ¿no? La diana es como la diana, pues, ¿no? La de los arcos, los arqueros, tienen una diana, un punto a donde va a llegar, es decir, del punto A al punto B. Entonces los microorganismos tienen también un punto, de un punto A a un punto B. Van a llegar a a Es un como si tuvieran órgano, la llavecita para abrir la puerta. ajá, va a llegar a un órgano, va a llegar a una célula, etcétera, y ahí se va a reproducir, ¿no? Sí, y eso es parte de su, digamos, material genético, es parte de su código genético más que Y eso todo, es lo ¿no? que le da también la virulencia, pues, ¿no? Ujú. Ahora, como te estaba comentando, yo también estaba un poquito, ¿no? Y estuve revisando, informes en Ujú. datos que se puedan tener esa credibilidad. Y encontré de los clados, ¿no? El clado 2 y el clado, es decir, este virus, el Ortopoxvirus. ortopoxivirus, Ahí. tiene dos clados. Incluso hay referencias que lo mencionan hasta tres. ¿Por qué? Porque el clado uno y el clado 2, solo que el clado 2 se subdivide en clado 2A El y clado es como 2B. una variación. Ajá. Ya. Y el tema es que las, las activaciones de este virus que digamos, hasta el momento ha sido del clado 2. Te voy a decir Pokémon uno, Pokémon fase uno, Pokémon fase 2. De clado 2. Y el que está ahorita presente en el Perú es el clado 2. Ya. Pero el que está alertando ahorita el OMS es el clado 1, que Mm. es más virulento, que es un clado que digamos ha desarrollado unas ciertas mutaciones en ciertas regiones, porque también no podemos decir que todo ha mutado. En ciertas regiones que le da quizás esa virulencia, ¿no? Más una respuesta más que de ahí le voy a ir Como explicando, más ¿no? agresiva, ¿no? Entonces lo que hay en el Perú ahorita es el clado 2. Ujú, Lo que siempre ha habido con todo lo que has hecho lo previamente ya tratado. ujú. Para no alertar también a la comunidad, ¿no? El clado 1 sí es más peligroso, pero al menos en el Perú no se reporta aún, ¿no?
Em, No, y de hecho, claro, ya lo voy a de mencionar. que va a llegar algún día, va a llegar. Claro, justamente, bueno, lo voy adelantando un poquito. O sea, justamente la OMS ya ha dado reportes de que ha habido casos, por eso digo esporádicos, ¿no? Alrededor del mundo ya ha habido. Sin embargo, para el 2022, entre el 2022 y el 2023, hubo la alerta anterior que estaba mencionando al inicio, hubo una alerta, una primera alerta, pero se contuvo. Entonces ahora se está esperando hacer lo mismo, pues, ¿no? Contenerlo. O sea, no hay una, por decirlo, no hay una manera eficaz, como digo, de erradicar a un virus, porque es un virus, pues, ¿no? Es un virus. Y para atacar a un virus tendrías que tener medicamento que ataque directamente a su material genético. Entonces, no es sencillo atacar a un virus en sí. Y menos a uno con ARN que para muta y muta y muta y muta. En este caso no estamos hablando de una mutación, como tú dices, general, sino de una parte específica, ¿no? Y eso es lo que sucedía para seguir ejemplificando con el SARS-CoV-2. Es decir, ¿por qué creen que había Varias variantes de mutaciones. vacunas también, Ajá. ¿no? Porque era justo por las mutaciones. Y las Ujú. mutaciones también se van desarrollando de acuerdo a la población que va encontrando. Por ejemplo, si nos vamos en la parte de alimentos, como para ejemplificar mejor esto, De alimentos. ¿te acuerdas tú cuando veíamos el tema de la presencia de anticuerpos, creo que era ya, de, por ejemplo, Salmonella typhi? Ya. Por ejemplo, ¿te acuerdas que nos daban el ejemplo de un peruano con un estadounidense? Ah, claro, hay otro tipo de El peruano salmonela. está ahí nomás, ¿no? Ujú. Pero el estadounidense come un poquito de estos, Claro, ¿no? Y es que porque es otro tema porque justo la estamos hablando parte, de bacterias y virus, pero en este caso sí te doy la razón porque la bacteria, en este caso salmonella, tiene otras tipificaciones, otros, y claro, ¿no? estos ya son organismos, Componentes. pero a lo que voy es el tema que también las condiciones del ambiente y de nosotros, Mm, por claro, ejemplo, claro, puede que también la interacción de estos virus responda de una manera distinta, ¿no? A la de repente de otras culturas. claro, claro. Por ejemplo, más propenso sería una región donde, por ejemplo, no haya tenido todavía contacto con medicamentos, ¿no? Que vemos en la Claro, es que también selva, tenemos que, claro, justamente ¿no? eso, en los países de un lado de otro tenemos otros comportamientos del organismo, ¿no? Que no podemos igualar, pues, y obviamente lo que estás diciendo es correcto. Y la morfología es curiosa porque algunos citan que parece un ladrillo, otros Ah, dicen con sí. forma de tubo, otros dicen no es ni ni esto ni el otro, y se queda en nada. Pero bueno, lo preocupante no es la morfología, Y sino según tú, la forma que tiene. Un exacto, ladrillo. Como una barra. ni tanto porque una barra es larga. Una Y sí barrita, parece un una ladrillo. barrita de chocolate, ya. Lo que le hace también una característica interesante, ya hablemos de su fisiología, ¿no? Es que mencionan de que, bueno, como mencionaste, su material genético es ADN, ¿no? Mm, Y la curiosidad da que la replicación o la conjugación de todas las partecitas siempre sea en el citoplasma. Cuando en la claro. literatura cita de que cuando es este tipo de material se debería dar en el núcleo de la Mm, célula. Estoy hablando ya en la célula diana cuando ya es infección. ya. Eh, ya, lo que quería tocar el otro Ah, o punto. sea, la curiosidad es que, porque yo también más o menos te entiendo, ¿no? O sea, quiere decir que si es material de ADN debería darse la replicación en el núcleo. Su replicación, es decir, Ahí debería entrar y que ya haya más virus de él, ¿no? codificar, ¿no? Ya en el Ajá. citoplasma. Pero Pero no, si es ARN, sí es en el citoplasma. esa es la curiosidad de de estos virus Pero mencionados, este ¿no? virus sí se desarrolla en el citoplasma a pesar de tener ADN. ¿A eso te refieres? Sí, bueno, Ah, ya. bueno. Eso quería entenderte porque dije, ay, no te entendí. Y la otra curiosidad bueno, yendo al punto, ¿no? De los clavos. Ajá. Más de dónde, es decir, a los clavos también lo clasifican de acuerdo a criterios, ¿no? Ya. Uno es el material genético, otro es el comportamiento, ¿no? Lo que estábamos hablando de la geolocalización, digámoslo así, Ujú. ¿no? De dónde se ha desarrollado esto, o ha mutado, dónde va. Y el otro es ya la clasificación que le va dando la OMS de acuerdo si es una pandemia, ¿no? Una endemia o algo así las cosas. Ya. Entonces, ahorita que está, digamos, como ya repetí, es el clado uno, ¿no? Ya. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que le hace más, digamos, invasivo o virulento al clado uno del clado 2? Porque también si tú buscas las referencias, en la base de datos está la secuencia de, de este virus que lo toman como referencia. Y es a partir de que van haciendo comparaciones. Ahí hay base de datos del virus ya.
Si está desde el 58, Mm, imagínate. Entonces, lo que puede encontrar, como te estaba mencionando, uno era la codificación de proteínas inmunomoduladoras. Pero, disculpa no, que te interrumpa. O sea, el clado que está afectando ahorita a África ya se conoce también. Claro, O sea, para, no es que, salió un nuevo virus y ya, no, sino que ya se conoce, pero está haciendo estragos, ¿no? Básicamente. es decir, para conocer qué es otro, se tiene que haber hecho un secuenciamiento genómico Que de no se ha ese hecho. virus. Sí se ha Sí hecho, se ha ¿no? hecho ya. Ah, ya. Por eso ya lo están clasificando, incluso espero que no, pero si hubiese de repente otra mutación así significativa, ya se estaría hablando de otro. Es decir, como te digo, yendo del tema del COVID, ¿te acuerdas que hablaban de variables? Ujú. No, perdón, la variante tanto, era Por porque eso digo variante. justo había ese cambio, pues, ¿no? Eh, bueno, voy con el otro que era genes que codifica las proteínas de la envoltura. Ya. Por ejemplo, sucedía que en el caso del COVID, como la enfermedad, atacaba al inicio lo que es a los pulmones. Ujú. Luego se veía casos donde había molestias en el estómago, en el intestino, el hígado, bueno, particularmente también era porque se le adicionaban los medicamentos, ¿no? Pero bueno, vamos a eso. ¿Por qué cambió de la diana de ser los pulmones a otra parte del organismo? Y es justamente esto, ¿no? Y son las variables, o variantes, perdón, las que hacen que las dianas puedan ser más amplias en relación de la bacteria con el organismo. Lo similar puede suceder con esto, ¿no? Puede suceder, ¿por qué? Porque lo que le va a dar al virus es la capacidad de ser más invasivo en el organismo. Ya. Pero para ser invasivo, tiene que responder a quien nos protege, ¿no? Que es el Claro. sistema inmunológico. Ujú. De inmunología hemos llevado un curso bien bonito, pero es tantas las cosas que hay. Claro. Pero yendo al punto, que, 5 años de carrera. yendo al punto, lo que te acababa de hablar de los genes que codifican proteínas inmunomoduladoras, Ya. ¿no? Es la capacidad que tendría, ¿no? De inhibir lo que son interferones. Ya. ¿Qué es lo que sucede ahí? Eh, con estos genes que se codificarían y tendrían esa interacción de inhibir los interferones de nosotros, Ya. ¿no? Lo que hace es que, ¿qué hace el interferón? ¿No? Lo que hace el interferón es responder. Ya. Responde mediante los macrófagos, las células, los leucocitos, ¿no? Todo lo que tenga el mecanismo. Pero al inhibir es como que evado, ¿no? De alguna manera, o tal vez silencio, ¿no? Esa expresión del interferón y hace que el virus tenga una mayor capacidad de replicarse y desarrollarse. Entonces, cuando ya quizás no haya esa inhibición, cuando quiera atacar todo el conjunto de sistema inmunológico que se esté preparando en ese momento, la respuesta como que va a ser, digamos, no la esperada porque la carga viral es mucho mayor. Ahora, súmale eso con la capacidad de invadir más órganos en tu organismo y es lo que afecta, ¿no? Por eso hablaban de que las costritas, bueno, ya la parte final, ¿no? Las erupciones que se formaba, tanto podía ser en el rostro, en las manos, en los pies, ¿no? Pero con esta invasión puede generalizarse en otras zonas del cuerpo. Y ahora, el tema es que cuando hay eso también, el sistema inmunológico va a responder de alguna manera, y es ahí donde hablamos de los síntomas, ¿no? La fiebre o dolores, ¿no? Fiebre ¿Por qué? alta, Porque lo claro. que pasa es que el organismo de una manera va a desarrollar células incluso hasta inmaduras para la manera de tratar de contrarrestar toda esa gran carga microbiana. Y es ahí donde el paciente pues llega a lo peor, ¿no? Ya, eso se debería dar de una manera regular, digamos, en el clavo 2, Ujú. ¿no? Pero en el clavo 1 vemos de que pueden ser estas mutaciones las responsables de que haya una respuesta del organismo de esa manera. Ahora, otro término también encontré es que el clavo 2 es más transmisible. Ahí, por eso hablaba de 100, 6 mueren. Es bastante, ¿no? Y para los muertos, 3, 4. Y el otro es lo que es virulento. Esos 4, tal vez se podría haber, digamos, desarrollado la letalidad, la muerte de la persona, eh, porque la bacteria, perdón, el virus tendrá esa capacidad, pero la capacidad digamos, de Pro- causar la muerte en la persona, Ya. mm,
quizás también se podría deber porque la persona tiene otras enfermedades o patologías, ¿no? Como sucedió con Ya. el COVID. O Entonces, sea, que estén afectados a lo que voy también es su que, sistema inmune, ¿no? digamos, el miedo, ¿no? Que se le está agendando o adicionando a este virus es tan grande, pero las cifras son, la verdad, muy distintas, ¿no? Pero es cierto lo que tú dices. En el caso de, eso es cuando hablamos de personas adultas, pero adultas no me refiero a personas, pues, a personas mayor, no es decir de No, no, 70 no. para arriba, sino, digamos, entre 20 a 60, 50. En ese rango, ¿no? De Pero edad. hay personas que tienen un sistema inmunológico que se está desarrollando como los niños o que también ya ha pasado bastante tiempo y se está, digamos, de una manera, eh, el caso de los ancianos, ¿no? Que es también un sistema inmunológico frágil, ¿no? Porque hay unas respuestas que no puede dar el microorganismo. Entonces, si llega a esas personas, obviamente la letalidad va a ser mucho más grande, ¿no? Por eso me hablabas de un porcentaje de un 65 o 70% de niños muertos. 62%. Entonces, ese es también el contraste que hay que tener claro, ¿no? Y súmale esto a una enfermedad que tenga, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga, digamos, en ese momento tuberculosis o una gripe, ¿no? Entonces, el organismo tiene que sobreesforzarse para responder de esta manera. Teniendo en cuenta que África es uno de los países con más enfermedades registradas, ¿no? Tuberculosis, por ejemplo, es Y es justo lo justamente que por el mencionas. tema de que, digamos, el tema de, no tanto de salubridad, sino el tema No, de es más económico, más un tema más económico, los un tema más hospitales, por ejemplo, alimenticio. ¿no? Son muy deficientes. Por eso digo, También es un tema más entre económico, alimenticio, social, ¿no? O sea, está en ese aspecto. O sea, la parte, o sea, en el continente africano tienen muchas deficiencias. Y no estamos hablando de, es el 10% del país, ¿no? No estamos hablando del 50% por lo menos del país. Porque hay poblaciones aisladas, pequeñas, en donde sufren de falta de agua, o el agua está contaminada, y aún así, pues, gente ¿no? Consume ese tipo de agua, arriesgándose a bacterias, a virus, a parásitos, ¿no? el tema es que Entonces, no hay un, digamos, mm, y no tiene que ver tanto con educación, o sea, tiene que ver con lo que menciona, ¿no? un tema de, digamos, por parte del Estado o entidades privadas, no sé cómo se Claro, maneja ahí, ¿no? El claro, tema que es agua, si no toman esa agua, no hay otra agua, claro. no hay otra opción. Ujú. Entonces, justo, bueno, tal vez mencionaré algo que ya muchos han visto, el Mr. Beast filantrópico, que hizo pozos de agua, hizo casas, ¿no? O sea, es una acción, a ver, es una acción que hizo una persona X, una persona que en este caso ahora es muy sonada como un youtuber, ¿no? El youtuber más grande supuestamente del mundo, que gastó miles de dólares en eso, ¿no? Y lo catalogaron como que él hace más que los gobiernos este, nacionales, tal vez de África o incluso la OMS, ¿no? Que bueno, sí, por un lado, sí, ha hecho bastantes cosas, pero por otro lado, no sabe cuáles son las consecuencias a largo plazo, ¿no? Entonces, hay como un pro y un contra de todo lo que se hace hoy en día en el mundo y más que todo en las redes sociales y en el entretenimiento, ¿no? Es que Como lo que tal. pasa es que él lo que hizo es el primer paso, ¿no? El Ajá, segundo paso es potabilizar esa agua. claro. Por eso digo, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? No las sabemos. Tendríamos que hacer un seguimiento, ¿no? De todos los años, cómo va esas localidades Porque atendidas. si tú me hablas de virus que han estado en en la era paleolítica, incluso antes, ¿qué virus también habrán en ese sitio, ¿no? Que Claro, en el se está agua. llegando con esta extracción. Claro, y eso es lo que debería tener en cuenta, ¿no? Como tú dices, el gobierno, más que todo el gobierno, ¿no? El gobierno de ese país. Pero bueno, si algún keniano, algún africano nos está viendo y lo pueda traducir, que sepa que apoyamos la causa y hablamos mucho de esos casos, ¿no? Bien, quisiera hablar ya más que todo del ámbito de la sintomatología y los signos que se dan. Los signos, bueno, son similares, ¿no? Erupciones, etcétera. Los síntomas, va más allá de lo que tú dices, las fiebres. Antes que empieces con eso, Sí, dime. si podrías definir síntomas y signos, porque también es el Ah, ya. vocabulario que ¿Has mucho dicho? confunde. Por cierto, voy a mencionar una cosita, como has mencionado varias cosas, interferón, envoltura del virus. Esas cosas las voy a tratar de colocar en la parte del video para que ustedes lo vean qué significa cada cosa. Voy a tratar de hacer el esfuerzo. Y en la parte de abajo también algunas definiciones relacionadas con eso. Y posteriormente, en el caso de la gente que quiere escucharlo por audio en Spotify, lo voy a dejar también como links asociados.
Pero obviamente es diferente, ¿no? Si la gente que está viendo el video, mejor comparte el video, los voy a dejar a las palabras que son un poquito más complicadas, ¿no? Como un glosario, ¿no? Ahora también glosario, que es glosario. Pero bueno, las palabras que vamos a ir hablando las vamos a ir mencionando como parte del vocabulario que utilizamos, ¿no? Pero educando también, bueno. Entonces, síntomas bueno, se conceptualizaría más como una reacción que tiene el cuerpo frente a una enfermedad, ¿no? Ya dígase fiebre, todo, Digamos tos, que es el efecto del es un microorganismo. efecto, ¿no? Y los signos, y generalmente ¿cómo se dice? Los síntomas son parte, una parte interna que sufre el ser humano. Es algo subjetivo, digámoslo así, ¿no? No es algo que se pueda observar a simple vista, ¿no? O sea, si te da fiebre, no, estás rojo, tienes fiebre, no puede ser otra cosa, puede ser sarpullido, cualquier otra cosa. Es subjetivo. Entonces, ya más el objetivo, que son los signos, es en el caso de El signo es cuando ya el organismo se presenta. sí, ¿cómo se dice eso? Por ejemplo, las Cuando erupciones ya se ya. exponen todas estas, Ajá. ¿no? Estas, efectos de la enfermedad. Y la idea es tratar todas las enfermedades en el tiempo de los síntomas. ¿Ah? El tiempo cuando te está dando los síntomas es Ya, ahí, va a atacar. claro. Sí, porque digamos que en algunas ocasiones, aunque no somos médicos obviamente, pero en algunas ocasiones los signos se presentan después de un periodo de incubación, entre comillas, que es un periodo en el que la bacteria, el virus o el parásito se desarrolla en el organismo. Entonces recién ocurren unos signos, que es un tiempo prolongado. En otras ocasiones los signos ocurren al inicio de la enfermedad y que son más visibles rápidamente y tratables también rápidamente, Y en ¿no? nosotros los síntomas es por la respuesta justo del sistema inmunológico. Por ejemplo, bueno, no yendo tan lejos, nuevamente mencionar el virus de inmunodeficiencia, con el SIDA en este caso, los síntomas o lo que yo tengo entendido es así, ¿no? Los periodos de incubación son de 6 meses, por lo menos un año algunos. Y después que se presenta la enfermedad, cuando se presentan los signos, ya tú ya estás en una etapa avanzada Y eso de lo la confirma enfermedad. con las pruebas moleculares, ¿no? Sí, y las pruebas moleculares también dicen, tienes que venir de acá 3 meses. ¿Por qué? O sea, no sabemos si tienes, puede ser que sí, puede ser que no, pero es muy reciente, tienes que venir de acá 3 meses, pero en 3 meses el virus ya avanzó, o sea, ¿me entiendes? O sea, hay muchas cosas que la ciencia todavía está ahí poco a poco, aunque ya es lo bueno para la gente que padece eso, es que ya hay medicamentos que se está comprobando que ya están poniendo en recesión estas enfermedades, ¿no? Como el Incluso virus, el ya hubo VIH, noticias, ¿no? De que hay personas que ya se que están ya se curando. curaron, sí, sí, es lo que dice. Pero bueno, igual las observaciones son constantemente, ¿no? Ujú. Bueno, Muy pronto hablaremos de eso ya, también. y Es un tema interesante el sí, hablando VIH. de eso que estamos aquí, Sí, hablando la nos gente. vamos por la tangente, pero bueno. Las fases de la sintomatología, en este caso, la denominan como prodrómica. Una fase es la que se encuentra entre el primer día de contagio y el quinto día de contagio, en el que hay fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolores de espalda y la inflamación de los ganglios. Y en general cansancio. Eso es lo, ¿no? Cansancio generalizado. En el caso de los ganglios es porque están como afecta, Me o mejor parece, dicho, me parece que esas son las dianas. como en este caso, claro, en este caso afecta al sistema linfático, que también lo voy a poner ahí, que es el sistema linfático, este, genera eso, inflamaciones, ¿no? De la fiebre Inflamación. me acuerdo mucho que, por ejemplo, cuando el sistema inmunológico quiere responder, cuando dice, mucho fiebre, ¿no? Pa' un paracetamol, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ah, La entiendo. fiebre justo se da Un ibuprofeno. ¿por qué? Porque el tema es que el torrente sanguíneo tiene que dilatarse, ¿no? Para que las células puedan escapar. Claro. Las células, en este caso los linfocitos, todo lo que pueda percibir. Entonces, la fiebre lo que va a hacer es dilatar, digamos, la porosidad que puede estar dando. Obviamente no va a salir los eritrocitos, ¿no? Pero lo que hace ahí es dilatar para de repente también transportar macrófagos, ¿no? La respuesta inmunológica que se da. Y ya luego se va a ir bajando, ¿no? Por eso es la fiebre que nos da a nosotros. Es un tema bien interesante hablar de Pero inmunología. le metes medicina y ya, ¿y cómo responde? Pues entonces ahí el Sí, organismo se justamente, estresa y quiere mira, buscar otro ese es mecanismo. un buen dato que podríamos compartirles, por ejemplo, a las personas que sufren de fiebre, decirle que la fiebre es una cosa Es normal una en el ser respuesta, humano, es una pues, respuesta respuesta inmune inmunológica. normal.
Sin embargo, al momento que tú le dices como acá dice Gary, le metes un medicamento, te metes un medicamento, tomas un medicamento X, que quiere suprimir la fiebre porque dices, no, ya no aguanto esa fiebre, no me deja trabajar o qué sé yo, que es muy común, eso es muy común. Este, Suprimes esa, de cierta manera, si es una infección fuerte, y si tú suprimes la fiebre, ya no tienes un indicativo de qué puedes estar padeciendo. Entonces, de cierta forma, estás inhibiendo ese control del organismo. Por otro lado, he visto un TikTok muy gracioso sobre la fiebre que dice o mejor dicho, que un hombre se habla con su organismo. ¿Por qué me das fiebre? Es que estás enfermo, es una respuesta normal. Dice, pero al llegar a 40 grados, me afecta porque dañas mis proteínas y mi respuesta cerebral. Y luego se queda como que, el sistema inmunológico. Pero, Por eso ahí hablamos del otro síntoma de cansancio, claro. ¿no? Entonces, esa es respuesta del organismo que quiere para enfrentar en este caso, a la molécula, ¿no? Ajá. Entonces, esos son los conjuntos de síntomas. Y ya el signo sería cuando la... Si hay un médico que nos esté mirando, si es que tienes un familiar que sea médico, pregúntale qué tan recomendable es tomar esos antipiréticos, creo que se le llama, ¿no? Que son para las fiebres. Supongo que debe haber un tiempo. Debe haber eso, a eso voy. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se realiza? Y si tienes un familiar médico que quiere participar activamente con nosotros, mándale este video y pregúntale, ¿ya? Porque a lo que voy es que, por ejemplo, te da un poco de fiebre en el instante y ¡pah! Le agregan medicamento. Pero la idea es No, en cierta eh, forma, por ejemplo, padecer un momento porque el los sistema médicos, tiene que claro, por responder, eso los ¿no? médicos dicen, ¿tienes fiebre? Bueno, ponte Incluso te pañitos, dicen ¿no? cuántos días, ¿no? Ajá. Por eso digo, debe haber un tiempo donde... Bien, regresando al tema de los síntomas, eso es la parte general de los síntomas y la parte de los signos es dolor de garganta y tos, ¿no? Que en este caso ya podemos ver flemaciones, etcétera. Conjuntivitis o infecciones Ahora, ¿por qué oculares, la tos? Ya parece clase de microbiología clínica. como los viejitos, ¿no? No, ¿Qué significa qué, la tos? por qué la tos? Lo que pasa que las células pongamos que ya respondieron, los macrófagos, por ejemplo, ¿no? Ya. Devoraron lo que es, digamos, los virus, ¿no? De alguna manera. La tos lo que va a hacer es la actividad de expectorar. Y al expectorar vas a botar todas esas células ya que no sirven. Mm, Entonces, esa es también la otra respuesta que hay. Ahora, algunos no le hacen caso, le meten medicamento. No hay que hacer eso, es decir, el cuerpo responde porque es un algo, hay un por qué suceden las cosas. Entonces, antes de este, automedicarse, también hay que pensar, pues, ¿no? Un poquito, ¿por qué el organismo responde de esa manera? claro. Mensaje directo, no se automediquen. No sean como yo. Dificultad para respirar es otra de las consecuencias también, en casos graves, ¿ya? Y dura de 2 a 4 semanas. La recuperación completa es común, aunque las cicatrices pueden quedar permanentemente en la piel, ¿no? Bien, algunos métodos de control, como habían dicho al inicio, son las contenciones, los aislamientos, la vigilancia, la notificación. Todo esto tiene que ver ya de la mano con las organizaciones de salud dentro del país, ¿no? Y parte de ello, que es lo que siempre mencionamos, es la educación. O sea, al educar a una persona, estás dando la posibilidad de que esa persona ya sepa y se defienda de alguna manera con mascarillas, no tocando, acercándose al aislado, ¿no? Cosas así, ¿no? Similares. Entonces es una manera de tratar. Ahora, sí existen vacunas. De cierta forma, hay vacunas que se han aplicado, por ejemplo, de la viruela normal a la viruela del mono, cuando no se conocía muy bien esto, para de alguna manera contrarrestar parcialmente los efectos. Sin embargo, ya hay vacunas como la MVA-BN, no sé por qué le han puesto ese nombre tan horrible, que es una vacuna también relacionada con la viruela de la vaca. Aquí dice que es una vacuna modificada. Entonces, que está... Uy, es tu teléfono. Que ha sido repartido por Estados Unidos, Europa y en Canadá. Bueno, la administración ya lo saben, pues, ¿no? A través de estas dosis. Y eso básicamente. Después hay un montón de medicamentos. No los voy a poner todos porque son un montón. Demasiados y son con nombres muy complicados. La ventaja de este virus es que se conoce, pues, ¿no? Ujú. Hay información y todo. Bien, a lo que también iba es qué tan relevante es para la biología o la microbiología, la ciencia en general, ¿no? Que es muy relevante, de hecho, o sea, ya hablamos de,
bueno, para los que estudian esto, hablamos de las secuenciaciones que le va a servir para enfrentar próximas epidemias, ¿no? Que puedan ocurrir, que es una forma de ya de contrarrestar así, digamos, el virus. Entonces ya tienen su código genético, ya pueden estudiar, bla, bla, ¿no? Ahora, si surge uno nuevo, también surge la necesidad de estudiarlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, importancia biológica hay, importancia genética al menos hay. Importancia dentro de la salud, sí, porque obviamente no podemos esperar que se muera la mitad de la población, ¿no? Entonces, contrarrestar ese tipo de... Entonces, para todo hay la importancia dentro de esto está muy abarcada. Yo creo que lo único que sí me da un poco de pena, digámoslo así, dentro de la comunidad africana es que no hay ese apoyo del gobierno. De hecho, una vez escuché que el gobierno, de cierta forma, y como en muchos países latinoamericanos, roban. Entonces, Qué novedad. entonces, surgen estas deficiencias, ¿no? Y es triste. Yo creo que hay zonas que no, que ya están tratando de implementar. No lo sé muy bien, así que no puedo hablar de la comunidad muy abiertamente, pero sí es una situación que da pena, ¿no? Más que todo porque no es una situación reciente. Las enfermedades en África son muy comunes, ¿no? Tuberculosis, ¿cómo se llama esto? Desnutrición, que acaece en lo que es las infecciones parasitarias, este, mm, las enfermedades cruzadas, como en este caso ahorita mencionaron la viruela, Y de ahí salen casi todos los este, antecedentes, ¿no? Cuando hablamos la un... enfermedad del sueño, este, Sí, la malaria, bueno, el dengue también propiamente dicho, el fiebre, la fiebre amarilla. Y es una situación que nos pone en alerta dentro de ese país, ¿no? O sea, si tú te vas a ese país, ten en cuenta que hay muchas cosas que tienes que prevenir antes de llegar a ese país, si es que alguna vez viajas. Entonces ya sabes, todos vamos. no te acerques a los monos, de lejitos, ¿no? De cautiverio sobre todo. Bien, ya para terminar esta parte, justo te quería contar una anécdota que me pasó, pero esto ya no es una viruela del mono, ¿eh? Es más, De la mona. de la... Yo tenía, creo que entre 13 o 15 años, no me acuerdo. Y más o menos ¿cuánto te puedo decir? O sea, vamos partiendo de quién estoy hablando mejor. La persona de quien estoy hablando es el esposo de mi prima. Es una prima, ¿no? Que yo tengo. Y que el esposo contrajo esta enfermedad. Pero él, en su pueblo, no sé dónde, no le administraron las vacunas, ¿no? Todas las vacunas que hay ahorita. Entonces, posteriormente, se enfermó como a los 35 años, no recuerdo bien. Y como tú dices, es muy doloroso, muy, muy doloroso. Ahora, hay una cosa bien interesante que mi familia me menciona, me dicen, oye, el esposo de tu prima está mal, no sé qué me dicen. Y yo le digo, ¿qué tiene? Tiene viruela. Y yo, viruela a los niños, le digo. No, a los adultos también, no sé cuánto. Ahí todavía yo no estudiaba microbiología, ¿no? Entonces, hay una cosa que ellos dijeron que es que a los adultos les da más fuerte. Si no te ha dado de niño, de adulto, es mucho peor, ¿no? Doloroso, etcétera. Y por otro lado, si te da una vez en la vida, ya no te da de nuevo. Eso es lo que siempre han dicho, ¿no? Que de cierta forma es verdad y no. Ahí Porque están los mitos. ajá, es verdad y no. O sea, los virus, de cierta forma, por así decirlo, el sistema inmune guarda ciertas respuestas de acuerdo al microorganismo que ingresa al cuerpo. Pero esto no es eterno. Es decir, en algún punto de la vida esos anticuerpos se van degradando, ¿no? Hasta que puede que ya no haya en tu cuerpo lo suficientes como para combatir una próxima, ¿cómo se dice? Infección, ¿no? Entonces, en el caso de esta persona, este familiar, no le había dado nunca. Y le dio por primera vez. Pero está muy, como tú dices, es un mito decir que no le puede volver a dar. Le puede volver a dar si ha sido niño y le puede volver a dar de adulto. Sí, sí le puede volver a dar. Lo más raro es que de quién se contagió. No sabían. Pero después descubrieron que sus hijos, uno de sus hijos, se había contagiado de otro niño, pero le salió primero al papá, o sea, a mi familiar que te digo, y luego le salió al hijo. Así bien raro el orden, ¿no? Seguro lo habrá llevado en la ropa, porque sabes que el virus puede estar en cualquier lado, ¿no? Lo habrá llevado en la ropa o algo y el contacto
se contagió y luego ya hubieron signos en el hijo también. Pero al hijo no le salió, no le dolió, pues. Es como que, sí, se le secó y se le cayó. Imagínate. Es que eso del dolor también es, debe de verse algo más, ¿no? Sí. Es que también recuerda que el niño, su sistema inmunológico no está tan completo. También. En cambio del adulto, bueno, y tu familia no es yo tan mayor que digamos, ¿no? Y les dan dolores en los ganglios, pues en los ganglios. Y supongamos, y como el organismo ya ha estado completo, todo incluso de repente está degenerándose, creo que por ahí también puede relacionarse el dolor. Uh-huh. Qué feo, ¿ah? Debe doler. Sí, yo nunca he tenido eso de la viruela, ni de niño. Pero he tenido mis vacunas, entonces estoy tranquilo. Pero, si es verdad o no, descúbranlo ustedes si es un mito lo que estamos diciendo. Y me gustaría que lo comenten, que estamos mal nosotros y ustedes también, de que no se puede volver a reinfectar. Descúbranlo, búscanlo, ahí se pongan en Google de curiosos. Y también, bueno, es una forma más que todo de dejar como una pregunta abierta para la gente, ¿no? Bien, amigos, yo creo que eso es todo lo que hemos podido llegar de acuerdo a la información también que hemos recopilado. Ha sido interesante ir por este camino de la viruela. Interesante, ¿no? De la nada hablar de virus. Sí. ¿Y qué hay más temas que podemos hablar tal vez? Por ejemplo, a mí me intrigaba mucho el tema de la rabia. Y cómo es que los murciélagos también transmiten rabia. Yo soy el ejemplo de la rabia. Ya nos contarás, no lo spoilees. Entonces posteriormente ya hablaremos de todos esos temas. Así que creo que hasta aquí está buena dejarlo, ¿no? ¿Te parece? ¿Cuánto llevamos de hablando? Una horita. Está bien. Si no parece. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Espero, Gary, que has estado cómodo hoy día con tu tecito. Con el té. Que no te hayas quemado la boca. Ya dejé de hablar incoherencias. Sí, el sueño del mediodía. Va a ser muy clipeado en ese video. Muchas gracias a todos por haberse pasado por este episodio. Gracias por habernos seguido, que nos sigan consumiendo de alguna manera. Que es un consumo bueno, ¿no? No es un consumo malo. Y que nos apoyen con un me gusta. Ya saben todo lo que dicen los youtubers. Síganos, comenten y denle like a este episodio para que pueda ser más visto por más gente. Y también que lo compartan, ¿no? Para que nos pueda verlo más gente, pueda verlo más sus familiares. Que un médico también sí puede compartirnos su tal vez, no sé, su conocimiento, ¿no? De saber si es verdad o no que una persona se puede volver a contagiar de nuevo, si es necesario los antipiréticos, como te había dicho. No sé si se dice antipiréticos, eso también lo pueden comentar. Así que eso sería todo, amigos. Gracias por haber estado por aquí. Nos vemos en un próximo episodio, si es que nos da la gana de grabar. Hasta otro miércoles. Cuídense. Hasta el 2024. 2025, digo. Buen pelota.